Elena jamás imaginó que la última noche de silencio en aquella casona sería también la primera en que un hombre la miraría como si de verdad importara. Las lámparas de la biblioteca parpadeaban en código Morse que solo ella comprendía. 17 años de servicio del hogar le habían enseñado a descifrar cada gemido de aquella casa de 1920. Pero aquel patrón era diferente, deliberado, desesperado. Sus manos temblaban al girar el tallado del colibrí en la estantería de jacarandá, revelando la puerta de hierro que no debería estar allí, lacrada por un candado reciente y demasiado brillante para pertenecer a la historia centenaria de la casona. Pegó el oído al metal frío, golpes débiles. Después, la voz que le hizo el corazón un nudo. Javier, el niño de 8 años, muletas, gafas, sonrisa tímida que iluminaba los pasillos. El hijo que Sofía, la madrastra, juraba haber mandado a un internado de élite cerca de Segovia. Elena retrocedió cuando oyó los tacones en el pasillo. Sofía apareció en el umbral, rubia impecable, con un vestido de seda que costaba más que 6 meses del salario de la asistenta. Sus ojos azules se congelaron al percibir dónde estaba Elena. Vacaciones, a partir de mañana. La voz era veneno envuelto en terciopelo. La biblioteca permanecerá cerrada. Mantenimiento. Ninguna de las dos parpadeó. Elena sintió el miedo subir por la espalda, pero algo más grande la mantenía en pie. La imagen de Javier, paralizado, atrapado, asfixiándose en aquel agujero. Sí, señora. Las palabras salieron de la boca de Elena, pero su alma ya estaba en guerra. Esperó a que Sofía se retirara. Contó hasta 300. Volvió. Confirmó. Javier estaba vivo, encerrado, aterrorizado. La madrastra lo mantenía rehén en su propia casa, sin móvil funcional, sin testigos, sin tiempo. Elena hizo lo único que podía. Marcó el número que sabía de memoria, el del patrón que nunca la había mirado a los ojos. Alejandro Vidal atendió al tercer tono. Voz grave, cansada, irritada. Elena, ¿son las 2 de la mañana? Su hijo está vivo. El silencio al otro lado duró una eternidad. Cuando habló de nuevo, ya no era el empresario frío, era un padre destrozado. No te muevas de ahí, voy para allá. Elena colgó el teléfono y se dio cuenta de que estaba llorando. No lloraba hacía años. 17, para ser exactos, desde el día en que aceptó aquel empleo y decidió que las emociones eran un lujo que las asistentas no podían permitirse. Bajó las escaleras sin hacer ruido, pasó por la cocina, verificó las ventanas. Todo cerrado con llave. Sofía controlaba cada salida. La casa era una prisión disfrazada de patrimonio histórico, y Elena finalmente vislumbraba las rejas. A las 4 de la mañana, pasos resonaron en la biblioteca. Pesados, masculinos. Elena se escondió detrás de la cortina del vestíbulo y vio al hombre que Sofía había presentado como primo, Marco el Toro, expresidiario, hombros anchos, cicatriz en la ceja. Él no era pariente, era carcelero. El móvil estaba roto. Alejandro Vidal estaba en camino, pero ella no sabía cuándo llegaría. Y Marco el Toro patrullaba el pasillo como un animal adiestrado para atacar. Elena volvió a la habitación de la asistenta, aquel cubículo sin ventana en el fondo de la casa, y elaboró un plan que podría costarle la vida. Cogió el frasco de ribotril que la señora Sofía tomaba para dormir, machacó 6 comprimidos, los mezcló en zumo de naranja y esperó. Cuando Marco el Toro pidió el desayuno a las 6, ella le sirvió el zumo con una sonrisa obediente. Él lo bebió todo. 20 minutos después roncaba en el sofá del salón. Elena corrió. Subió las escaleras, forzó la puerta de la biblioteca, giró el colibrí, pero el candado se resistía. Necesitaba herramientas, necesitaba tiempo, necesitaba valentía. Javier, soy yo, Elena. Aguanta, tu padre viene. La voz del niño llegó débil, entrecortada.
Tía Elena, me duelen las piernas. Ella tragó el grito que quería soltar. Llamó a emergencias, pidió ambulancia, herramientas, policía. Dijo que era un secuestro, que era urgente, que un niño se estaba muriendo. El portón electrónico pitó. Sofía estaba volviendo. Elena bajó corriendo, se encerró en la despensa, rezó para que los paramédicos llegaran antes de que la señora lo descubriera. Pero Sofía ya lo sabía. El grito resonó por toda la casa. Elena. La asistenta salió del escondite. No servía de nada huir. Sofía bloqueaba la salida, con el rostro contorsionado de odio, las uñas rojas como garras. Lo has destruido todo. He salvado a un niño. La bofetada fue rápida. Elena se tambaleó, pero no cayó. Sofía avanzó, pero Elena retrocedió hasta la biblioteca, interponiéndose entre la madrastra y la puerta de hierro. La sangre goteaba por la comisura de sus labios, pero no la limpió. Dejó que corriera. Dejó que marcara. Apártate. No. La palabra salió firme, definitiva. Elena se dio cuenta de que nunca le había dicho no a aquella mujer, ni a ningún patrón. Toda la vida aceptando órdenes, inclinando la cabeza, tragando humillaciones. Pero allí, en aquel momento, con un niño de 8 años agonizando detrás de la pared, ella finalmente se plantó firmemente. Sofía intentó empujarla. Elena resistió. Las dos chocaron, un violento vals de desesperación y furia. La estantería se tambaleó, los libros cayeron, y entonces la sirena, ambulancia, policía, el portón reventado. Alejandro Vidal entró como un huracán. Traje arrugado, barba sin afeitar, ojos enrojecidos por el insomnio y la desesperación. Pasó directamente junto a Sofía, ignoró a Elena, fue directo a la biblioteca. Javier, los paramédicos trajeron la herramienta. El candado cedió. La puerta de hierro gimió al abrirse. Elena nunca olvidaría la escena. Alejandro arrodillado en el suelo inmundo de aquel cubículo fétido, abrazando al hijo que todos creían en el internado de élite cerca de Segovia, llorando como un niño. Javier estaba pálido, febril, con las piernas hinchadas y moradas, deshidratado, en shock, casi muerto. Papá, estoy aquí, hijo mío. Los sanitarios actuaron con celeridad. Suero, camilla, oxígeno, diagnóstico verbal, deshidratación severa, sospecha de trombosis, posible sepsis, cirugía de emergencia, riesgo de amputación. Elena se apoyó en la pared y se dejó caer hasta el suelo. Misión cumplida. Javier estaba a salvo. Podía desmoronarse ahora, pero Alejandro la miró. Por primera vez en 17 años, él la vio de verdad. No a la empleada, a Elena. La mujer que salvó a su hijo cuando él estaba demasiado ciego para ver. Gracias. La palabra salió ronca, quebrada. Él le tendió la mano. Elena dudó, luego la aceptó. Él la levantó, la sostuvo con demasiada fuerza, durante demasiado tiempo. Gracias, repitió, y esta vez era casi una súplica. Llegó la policía. Sofía fue esposada, gritando su inocencia. Marco el Toro confesó todo, todavía aturdido por el sedante. Elena prestó declaración sentada en la escalera de la entrada, Alejandro a su lado, negándose a ir al hospital hasta que ella terminara de hablar. La comisaría de policía, Madrid, olía a café recalentado y desinfectante barato. Elena se sentó en la dura silla de plástico, con las manos temblorosas, y narró cada detalle. La comisaria, una mujer de mediana edad con mirada afilada, grabó todo. Los códigos de luz, la habitación secreta, las amenazas veladas de Sofía, el cómplice, el rescate. Alejandro esperó fuera. Cuando Elena salió, 2 horas después, él estaba en el mismo lugar, apoyado en la pared, mirando al vacío. El Hospital Universitario La Paz ha llamado, dijo él sin mirarla. Javier está en cirugía. Intentan salvarle las piernas. Elena sintió que el mundo giraba. Alejandro la sujetó por el codo. ¿Estás bien? Estoy. Mentira. Estaba exhausta, dolorida, con miedo, con hambre. Pero estaba de pie. Alejandro lo percibió. Te llevaré a casa. No tengo casa, señor.
Yo vivía en la casona. Él finalmente la miró. La vio de verdad. Vio el hematoma en su rostro, la sangre seca en la comisura de sus labios, el uniforme sucio, los ojos hundidos de quien no duerme desde hacía días. Y vio algo más: fuerza, dignidad, una valentía que él nunca tuvo. Deja de llamarme señor. Mi nombre es Alejandro. En el coche, ninguno de los dos habló. Él conducía demasiado rápido, los dedos apretados en el volante. Elena miraba por la ventanilla, viendo el barrio de Salamanca pasar borroso. ¿Por qué hiciste esto? La pregunta salió baja, casi inaudible. Porque era lo correcto. Podrías haber muerto. Javier iba a morir con certeza. Alejandro detuvo el coche. Estaban frente al hospital. Apagó el motor, pero no salió. Se quedaron allí, en un silencio tenso y pesado. No lo vi. Estaba allí, encerrado, muriendo, y yo no lo vi. ¿Qué clase de padre soy? Elena se volvió hacia él. Vio al empresario poderoso desmoronarse. Vio al hombre que dirigía a cientos de empleados hacerse pedazos allí, en el asiento de cuero del coche importado. El tipo que aún puede arreglarlo. Él la miró como si hubiese pronunciado algo en una lengua extranjera, como si la idea misma de redención fuese una quimera inalcanzable. No le merezco. Pues merécele, a partir de ahora. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Elena vio sus hombros temblar. Lloraba. El hombre que jamás mostraba flaqueza se desmoronaba ante la asistenta. Ella extendió la mano, rozó su hombro, leve, con delicadeza. Vamos, tu hijo te necesita. El quirófano era un territorio estéril y silencioso. Alejandro y Elena esperaron durante 7 horas. Él deambulaba de un lado a otro. Ella permanecía sentada, con las manos entrelazadas, rezando en voz baja. A las 3 de la tarde el cirujano salió, con la mascarilla bajada, una expresión cansada pero aliviada. Hemos conseguido salvarle las piernas. La trombosis era extensa, pero tratable. Necesitará meses de fisioterapia, pero volverá a andar. Alejandro se desplomó en la silla junto a Elena. Ella le tomó la mano. Él se la apretó con fuerza. Cuando Javier despertó, 2 horas después, estaba rodeado. Su padre a un lado, Elena al otro. El niño abrió los ojos despacio, confuso, asustado. Entonces vio a su padre. «¿Papá?» «Estoy aquí, hijo, para siempre». Javier lloró. Alejandro lloró. Elena se secó las propias lágrimas y permaneció allí, testigo silenciosa de la reconstrucción de una familia. En los días siguientes, el Hospital Universitario La Paz se convirtió en su rutina. Alejandro canceló reuniones, delegó proyectos, prácticamente vivió en la habitación de Javier, y Elena le acompañó. No porque se sintiera obligada, sino porque Javier se lo pedía, porque cuando tenía una pesadilla, era su nombre el que gritaba. «Tía Elena, ¿te quedas?» «Me quedo». Ella dormía en la incómoda butaca al lado de la cama. Alejandro traía café por la mañana, siempre 2 tazas, una para él, otra para ella. Dejaron de usar señor y señora. Se convirtieron en Alejandro y Elena, 2 personas intentando mantener a un niño vivo y sano. Una noche, Javier finalmente durmió sin pesadillas. Elena se levantó para estirar las piernas y encontró a Alejandro en la balconada del pasillo, contemplando la ciudad iluminada abajo. «No puedo dejar de pensar», dijo sin preámbulos, «si no hubieses escuchado, si no hubieses actuado, si hubieses sentido miedo. Pero escuché, actué, sentí miedo, pero aún así lo hice». Alejandro se volvió hacia ella. La luz amarilla del pasillo dibujaba sombras en su rostro. Parecía más viejo, más humano. «Eres la persona más valiente que conozco». Elena rió sin humor. «Soy una asistenta, Alejandro. El coraje es solo otro nombre para la desesperación». «No, coraje es hacer lo correcto cuando todo el mundo te dice que te calles». Permanecieron allí, lado a lado, sin tocarse, pero conectados por algo nuevo, algo frágil y al mismo tiempo poderoso. «Cuando salgamos de aquí», dijo Alejandro despacio, «tú no volverás a la habitación de la asistenta». Elena se tensó. «No tengo a dónde ir».
Sí tienes, a la habitación de invitados, como familia. Elena tardó en procesar. Familia. La palabra resonó en algún lugar olvidado de su pecho. No soy familia, soy empleada. Salvaste a mi hijo, arriesgaste tu vida, te enfrentaste a una criminal y a un cómplice armado. Eres más familia que la mitad de las personas que llevan mi apellido. Quiso argumentar, pero no pudo, porque él tenía razón, porque en aquellas últimas semanas, en las madrugadas de vigilia, en los cafés compartidos, en los silencios cómodos, algo había cambiado entre ellos. No sé ser otra cosa que empleada. Alejandro se volvió completamente hacia ella. Quedaron frente a frente, demasiado cerca para ser casual. Entonces aprende, conmigo. El corazón de Elena latió diferente. Aterrador, prometedor. En los días siguientes, la dinámica cambió. Alejandro empezó a pedirle su opinión sobre todo. La fisioterapia de Javier, una escuela nueva, actividades de recuperación. La trataba como a una socia, no como a una subordinada. Y Elena, lentamente, dejó de encogerse. Empezó a decir lo que pensaba. Discrepó con él sobre el fisioterapeuta. Sugirió una escuela diferente. Alejandro la escuchaba, lo consideraba, cambiaba de opinión cuando ella tenía razón. «Tienes mano con él», comentó Alejandro una tarde, observando a Elena ayudar a Javier con los ejercicios de movimiento. «Es un buen niño. Solo necesitaba a alguien que lo mirara de verdad». La indirecta fue sutil, pero Alejandro la captó. Bajó la cabeza. «Fui un padre terrible». «Lo fuiste, pero no tienes por qué seguir siéndolo». Él sonrió, triste pero sincero. «No tienes pelos en la lengua, ¿verdad?» «Nunca los tuve, pero antes necesitaba callarme para no perder el empleo. ¿Y ahora? Ahora has dicho que soy familia. La familia dice la verdad». Alejandro rió, sorprendido, encantado. Por la noche, cuando Javier dormía, hablaban. De todo, de nada. Alejandro le hablaba de la empresa, del estrés, de la soledad disfrazada de éxito. Elena le contaba de su infancia pobre, de sus empleos desde los 14, de los sueños guardados en un cajón. «¿Qué querías ser?», le preguntó. «Maestra, pero la escuela era cara, el trabajo pagaba las cuentas». «¿Y ahora, todavía quieres?», Elena pensó. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba qué quería, que la pregunta le dolía. «No lo sé, quizás sea tarde». «Nunca es tarde». Ella lo miró. Vio sinceridad. Vio algo más, algo peligroso. «¿Por qué haces esto?». «¿El qué?». «Tratándome como si importara». Alejandro se puso serio. Le tomó la mano. Elena se quedó helada. «¿Por qué importás?». «Porque pasé 17 años ignorándote y casi pierdo a mi hijo por ello. Porque me enseñaste que el carácter no tiene precio. Y porque…» Se detuvo. Respiró hondo. «Porque no puedo dejar de pensar en ti». El silencio que siguió era denso como la niebla. Elena retiró la mano despacio. «Alejandro, estás confundiendo gratitud con otra cosa». «No lo estoy». «Ya está. Yo salvé a tu hijo. Te sientes en deuda». «Esto no es…». «Elena». Pronunció su nombre con un peso inusual. «Mírame». Ella miró. Un error, porque en sus ojos había certeza, deseo, algo que no veía dirigido hacia ella en años, o nunca. «Conozco la diferencia entre gratitud y lo que siento. Y sé que es una locura. Sé que tienes todo el derecho a mandarme al infierno. Sé que no lo merezco. Pero necesito hablar, porque si no lo hago, voy a explotar». Elena se levantó. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. «Usted es mi patrón», lo era. «No sé lo que somos ahora, pero definitivamente no somos esto». «¿Por qué?». «Porque soy una empleada del hogar. Porque usted es un empresario millonario. Porque el mundo no funciona así». Su voz salió demasiado alta. Se contuvo. «A mí sí me importa, Alejandro. Porque ya he sido humillada toda mi vida por ser pobre. No voy a convertirme en la burla por ser la empleada de la que su jefe se apiadó». «¿Lástima?». Alejandro se levantó también. «¿Crees que es lástima? Te admiro. Te respeto. Eres la mujer más increíble que he conocido.
y no tiene nada que ver con dónde naciste o cuánto dinero tienes. Fácil es hablar cuando nunca has sido pobre. La punzada fue certera. Alejandro retrocedió. Tienes razón. No sé cómo es, pero quiero aprender. Contigo. Elena negó con la cabeza, cansada, confusa, con miedo de creer. Necesito pensar. Ella salió. Alejandro se quedó solo en el balcón, sintiendo que acababa de arriesgarlo todo y tal vez había perdido. En los días siguientes mantuvieron una cordialidad distante, una educación que dolía más que la propia cercanía. Javier lo notó. ¿Por qué estáis enfadados? No estamos enfadados, cariño, dijo Elena, acomodando su almohada. Sí lo estáis. Antes hablabais, ahora permanecéis callados. Alejandro, al otro lado de la cama, miró a Elena. Ella desvió la mirada. Aquella noche, sola en la habitación de invitados que Alejandro había insistido en darle, Elena se enfrentó a la verdad. Ella también sentía. Lo sentía desde hacía semanas, quizás meses, quizás desde la primera vez que él le dijo gracias y la miró como a una persona. Pero sentir no lo hacía viable. No borraba años de diferencias. No cambiaba lo que el mundo diría. Llamaron a la puerta. Elena abrió. Alejandro estaba allí, descalzo, con la camisa arrugada, el pelo revuelto. No puedo dormir. No puedo pensar. No puedo fingir que no siento. Alejandro, déjame terminar. Sé que es complicado. Sé que la gente hablará. Sé que mi familia enloquecerá. Pero no me importa. No me importa nada de eso si estás conmigo. Elena se aferró con fuerza al marco de la puerta. Necesitaba algo sólido donde apoyarse, porque las piernas le temblaban y el corazón le latía desbocado. ¿Y Javier? ¿Has pensado en él? ¿En la confusión que esto va a causar en su mente? Javier te quiere. Preguntó ayer si ibas a vivir siempre con nosotros. Dijo que eres la madre que siempre quiso tener. Las lágrimas acudieron antes de que Elena pudiera impedirlo. Alejandro dio un paso al frente. No llores, por favor. Tengo miedo. ¿De qué? De creer, de entregarme, y de que te despiertes un día y te des cuenta de que has cometido un error, de que la asistenta no sirve para ser la esposa de un empresario. Alejandro le sujetó el rostro con ambas manos, con ternura, con firmeza. Nunca fuiste solo una asistenta. Fuiste la persona que mantuvo viva esa casa durante 17 años, mientras yo fingía que era solo una estructura. Fuiste quien cuidó de mi hijo cuando yo estaba demasiado ocupado para ver que me necesitaba. Fuiste quien tuvo el valor de arriesgarlo todo cuando yo ni siquiera lo tuve para mirar. Elena, tú no eres un error. Eres el único acierto que hice sin darme cuenta. Ella cerró los ojos. Sintió los pulgares de él limpiar sus lágrimas. Si hacemos esto, será difícil. Lo sé. La gente juzgará. Que juzguen. Tu familia lo odiará. No es la primera vez. Elena rió. Una risa húmeda, temblorosa, pero rió. Estás loco. Lo estoy, por ti. Ella abrió los ojos. Se encontró con los suyos, verde oscuro, decididos. Si digo que sí. ¿Prometes que no vas a cambiar? ¿Que no me vas a tratar diferente cuando salgamos de aquí y volvamos al mundo real? Prometo que te trataré exactamente como mereces, como reina, como compañera, como el amor de mi vida. Elena respiró hondo, exhaló, decidió. Entonces sí. Alejandro sonrió, esa sonrisa que ella había visto solo 3 veces, genuina, transformadora. ¿Sí? Sí, Alejandro, acepto darte una oportunidad para que no lo eches todo a perder. Él rió, la atrajo hacia sí. Un abrazo apretado, prolongado, desesperado. No lo haré, lo juro. Se quedaron así. La puerta abierta, el pasillo vacío, el mundo entero esperando ahí fuera. Pero allí, en aquel abrazo, nada más importaba. Al día siguiente, se lo contaron a Javier. El niño escuchó serio, procesándolo. Luego miró a Elena. ¿Vas a ser mi madre de verdad?
Elena se arrodilló frente a él. Si me dejas, me encantaría. Javier la abrazó con fuerza. Te dejo, eres la mejor madre del mundo. Alejandro observó desde lejos, con el corazón desbordante. El alta médica llegó 3 semanas después. Javier estaba lo suficientemente recuperado para continuar el tratamiento en casa. Fisioterapia diaria, seguimiento psicológico, una rutina estructurada. El regreso a la casona fue simbólico. Alejandro mandó reformar todo. Destruyó el cuarto secreto, transformó la biblioteca en una sala de juegos luminosa, aireada, llena de ventanas. Instaló a Elena y a Juana, su hermana, con los 2 sobrinos, en el segundo piso. La casa que era mausoleo se convirtió en hogar. Pero el mundo real cobró su precio. La primera reunión familiar de Alejandro fue un desastre. Su madre, doña Leonor de Guzmán, matriarca de Abolengo y Poce, miró a Elena de arriba abajo. ¿Así que usted es la asistenta? Soy Elena, encantada. Alejandro, necesito hablar contigo, en privado. En el salón, doña Leonor no se anduvo con rodeos. ¿Te has vuelto loco? Es una asistenta. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán los socios? ¿Pensarán que he encontrado a alguien que vale más que todos los abolengos de la ciudad? Esto es una locura. Pasión pasajera. Gratitud malentendida. Esto es amor, madre, y si no puedes aceptarlo, el problema es tuyo. Doña Leonor salió dando un portazo. No regresó en meses. Los socios fueron peores. Insinuaciones veladas, chismorreos de pasillo. Uno de ellos, Carvalho, tuvo la osadía de decírsele a la cara: Alejandro, ¿te das cuenta del ridículo, verdad? ¿Casarte con la asistenta? Me doy cuenta de que eres un idiota. Eso sí lo percibo. Carvalho abandonó la sociedad 2 meses después, pero hubo apoyos. Clara, amiga de la infancia de Alejandro, abrazó a Elena como a una hermana. Ya era hora de que eligieras a alguien de verdad, no a esas pijas vacías. El abogado de la familia, el doctor Morales, fue pragmático. Si eres feliz, yo redacto el contrato prematrimonial. No habrá contrato. Ella no se casa conmigo por dinero. Elena estaba presente. Intervino. Sí habrá contrato. No quiero que digan que soy una interesada. Todo lo que es tuyo sigue siendo tuyo. Alejandro iba a argumentar. Ella lo cortó. No es negociable. Él sonrió, enamorado de su terquedad. La boda fue sencilla. En el jardín de la casona. 50 personas. Javier como paje. Juana como madrina. Elena con un vestido blanco simple, sin lujos, sin pompa. Cuando Alejandro la vio entrar, descalza sobre la hierba, sonriendo nerviosa, él lloró. El cura esperó a que se recompusiera. Los votos fueron breves, sinceros. Prometo verte siempre, de verdad. No ignorarte, no menospreciarte. Amarte como te mereces. Prometo no dejarte olvidar de dónde vienes. Darte un toque cuando se te suba a la cabeza. Y amarte incluso cuando seas insoportable. Risas, lágrimas, un beso prolongado. Javier aplaudió más fuerte que todos. La vida conyugal fue un ajuste. Alejandro aprendió a compartir decisiones. Elena aprendió a aceptar que merecía tener opinión. Discutieron, mucho, sobre dinero, la educación de Javier, límites, espacio. Pero siempre lo resolvían hablando. Un año después de la boda, Elena volvió a estudiar. Pedagogía. Alejandro pagó. Ella aceptó con una condición. Cuando se graduara, trabajaría. De verdad. No sería una esposa de empresario. Sería profesora. Él estuvo de acuerdo. Orgulloso. Javier, a sus 11 años, hizo un trabajo escolar sobre héroes. Eligió a Elena. Leyó delante de la clase. Mi madre es una heroína porque me salvó cuando estaba prisionero. Pero me salva cada día también, solo con existir. Elena lloró en la reunión de padres. Alejandro le tomó la mano. Nuestro hijo es sabio. Nuestro hijo, repitió ella. Todavía sonaba irreal. La sala de juegos, bautizada como Sala de la Luz, se había convertido en el corazón de la casa. Una placa en la entrada homenajeaba a quienes habían sido encontrados. Javier tocaba la placa cada día. Un ritual de gratitud. 2 años después del trauma,
La casona era un organismo vivo. Primos correteando, Juana cocinando, Alejandro trabajando desde casa 3 días a la semana. Elena estudiando en la mesa de la cocina, Javier en el jardín, jugando a la pelota con Lucas, caminando sin muletas. Las cicatrices permanecían, físicas y emocionales, pero eran mapas, no prisiones. Sofía cumplía condena, 22 años. Marco, su cómplice, 12. La justicia no trajo satisfacción, pero sí paz. En el cumpleaños de Javier, con el jardín adornado, música y amigos, Alejandro sacó a Elena a bailar. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haber dicho que sí, de haber aceptado esta locura. Elena miró a su alrededor. Javier riendo, Juana sirviendo tarta, amigos conversando, la casa llena de vida. Me arrepiento de no haber dicho que sí antes. Alejandro la hizo girar. Ella rió. Te quiero, ¿sabías? Lo sé, me lo dices todos los días. Y seguiré diciéndolo, para siempre. Para siempre es demasiado tiempo. Prométeme solo mañana. Mañana te lo prometo. Y pasado mañana. Y todos los días hasta que no haya más días. Elena lo besó. Allí, en medio de la fiesta, delante de todos. Sin vergüenza, sin miedo. Porque ella había aprendido que el amor verdadero no pide permiso a la sociedad. No se doblega ante el apellido. No se esconde detrás de la diferencia social. El amor verdadero es una elección diaria. Es mirar al otro y decidir quedarse, incluso cuando es difícil. Es construir una familia donde antes solo había patrón y empleada. Es transformar la tragedia en un nuevo comienzo. Javier sopló las velas. Pidió silenciosamente que aquello durara para siempre. Elena, al lado de Alejandro, percibió que ya duraba. Porque habían transformado el rescate en romance, la gratitud en compañerismo, la diferencia en fuerza. La historia comenzó con lámparas parpadeando en un código de desesperación. Terminó con la casa entera iluminada, puertas abiertas, amor declarado. Y la promesa, grabada en la plata de la sala de la luz, permanecía. En aquella casa, nadie más quedaría en la oscuridad. La libertad conquistada no era solo del cuerpo rescatado del cautiverio. Era de la casa que aprendió a no esconder, del padre que aprendió a priorizar, de la empleada que se convirtió en esposa, del niño que se convirtió en hijo amado. Era la libertad de amar sin pedir disculpas. Y eso, Elena lo sabía mientras bailaba con su marido bajo las luces del jardín. Valía cada segundo de miedo, cada gota de valentía, cada riesgo asumido. Porque al final, lo que queda no son las diferencias que nos separan, son las elecciones que nos unen.